Hola, en este video aprenderemos a leer la placa de un motor y al final del video a calcular su corriente de arranque. En la figura se muestra la placa de un motor trifásico cerrado de la marca Siemens. Lo primero que podemos observar es el tipo de motor. Este motor es un motor tipo RGZ. Esta es una gama de motores de la marca Siemens. Posteriormente tenemos los caballos de potencia, que son 5, pero también podría estar expresado con las letras HP, que significa horsepower, recordando que un caballo de fuerza es equivalente a 0.746 kilowatts. Entonces, la equivalencia de 5 caballos de potencia es 3.73 kilowatts. Posteriormente tenemos las revoluciones por minuto que entrega este motor. Este motor a tensión plena entrega 3.475 revoluciones por minuto. Este motor opera a una frecuencia de 60 Hz y puede ser alimentado tanto a 220 volts, que se considera un bajo voltaje, como a 440 volts, que se considera un alto voltaje. Para conectarlo en las dos configuraciones diferentes, se muestra en la parte derecha de la placa la forma en la que se conectan sus puntas. Este motor tiene 9 puntas, entonces para conectarlo a bajo voltaje se conectan de esta manera y si se conecta a alto voltaje se conectan de esta otra manera. Para cada una de las conexiones, tanto a alto voltaje como a bajo voltaje, tiene el consumo estimado de corriente que se utiliza. Por ejemplo, para la conexión a bajo voltaje, podría llegar a consumir hasta 12.6 amperes y para la conexión a alto voltaje podría llegar a consumir hasta 6.3 amperes, esto en estado estable. Es importante mencionar que un motor al consumir menos corriente no precisamente significa que tenga un menor costo energético, porque la potencia que disipa el motor es prácticamente la misma tanto en bajo voltaje como en alto voltaje. Si multiplicamos 220 volts por 12.6 amperes, es lo mismo que multiplicar 440 volts por 6.3 amperes. La potencia, nuevamente lo repito, que disipa el motor es prácticamente la misma debido a que está relacionada con el producto del voltaje y la corriente. Bueno, el siguiente punto a mencionar es el tipo de armazón. Tenemos en este caso un armazón 184T. Este indicador nos dice el tipo de cuerpo con el que está fabricado el motor. Nos indica el material, ya sea hierro, aluminio o cualquier material con el que esté fabricado. Con este código también podemos encontrar en un catálogo las dimensiones del motor, como el tamaño de la flecha, el tamaño y el tipo del armazón, entre otros datos relacionados con el diseño mecánico. Luego tenemos las siglas TCVE, que significa que es un motor totalmente cerrado con ventilación exterior. Tenemos también la eficiencia nominal, que es del 82.5%. La eficiencia nominal indica cuán efectivo es el motor en convertir la energía eléctrica en trabajo mecánico. Este motor convierte el 82.5% de la energía adquirida en trabajo mecánico. En la parte inferior tenemos los números de parte de los valeros, tanto del lado eje como del lado ventilador, en caso de que sea necesario reemplazarlos. También tenemos el número de parte del motor, que es único de la marca Siemens. Del lado derecho de la placa tenemos el tipo de servicio de este motor. Este motor es de servicio continuo, es decir, que puede soportar periodos prolongados de trabajo sin sufrir anomalías. Tenemos posteriormente la clase de aislamiento. Este motor es de una clase F. Esta clase se refiere a la temperatura que podría soportar principalmente el barniz que cubre los cables del embobinado antes de que se derrita y haga que los cables entren en cortocircuito. La clase de aislamiento va desde la clase A o la letra A hasta la letra Z, y entre más cercano sea a la letra Z, mayor es la capacidad de soportar altas temperaturas antes de sufrir algún cortocircuito o que se dañe por completo el motor. Luego también tenemos el indicador de factor de servicio. Para este motor, el factor de servicio máximo es de 1.15. Esto indica
qué tanto podemos forzar al motor sin dañarlo o qué tanto podemos sobreexigirle respecto de las características del motor. En este caso, si tenemos un motor de 5 caballos de fuerza, podríamos exigirle un 15% más, es decir, hacerlo trabajar como si fuera un motor de 5.75 caballos, que es un 15% más a los 5 caballos de fuerza. Por ejemplo, si tuviéramos un motor de 1 caballo de fuerza, podríamos exigirle hasta como si fuera un motor de 1.15 caballos de fuerza. Ahí es importante recalcar que esta sobreexigencia es únicamente por periodos cortos, porque sobreexigirle tanto al motor por un periodo de tiempo más prolongado podría dañar al motor. Luego tenemos la corriente consumida al factor de servicio máximo. Para el factor de servicio máximo en una conexión de bajo voltaje, el consumo de corriente podría llegar hasta los 14.5 amperes, mientras que para una conexión de alto voltaje el consumo podría llegar hasta 7.2 amperes, todo esto ya en un estado estable. Tenemos también la temperatura ambiental recomendada, en este caso es de 40 grados centígrados, sin embargo puede soportar un incremento de hasta 90 grados centígrados, es decir, que puede llegar a soportar hasta los 130 grados centígrados, sin embargo también es por periodos cortos de tiempo, ya que si se mantiene esta temperatura por tiempos muy prolongados, podría hacer que el barniz se dañe, y se derrita provocando que los cables entren en contacto y ocurra un cortocircuito. También tenemos la norma con la que este motor fue fabricado. Este motor cumple con la norma NEMA B. Luego tenemos la letra código nominal, que para este motor es la letra J. Ahorita voy a explicar a qué se refiere y por qué es tan importante conocer la letra código nominal de nuestro motor. Por último tenemos el peso de nuestro motor. Este motor pesa 34 kilogramos. Ok, entonces, como lo mencioné, es muy importante conocer la letra código nominal de nuestro motor. Esta letra establece los límites de la cantidad de corriente que el motor puede aceptar en condiciones de arranque. Estos límites se expresan en términos de potencia. Y bueno, aquí tengo una tabla que obtuve del libro de Máquinas Eléctricas, quinta edición de Stephen Chapman. La letra código nominal se expresa en términos de potencia aparente, en función de los caballos de fuerza y de los caballos de fuerza nominales. En esta tabla podemos ver que se tienen los kilovolts amperes de arranque por caballos de fuerza de cada letra código. Las letras código van desde la letra A hasta la letra V. Para determinar la corriente de arranque de un motor de inducción hay que tener presente el voltaje nominal, los caballos de fuerza y la letra código de su placa de las características. Por eso es muy importante conocer la letra código nominal. Entonces, si quisiéramos calcular la corriente de arranque de nuestro motor, primero se tiene que calcular la potencia aparente de arranque. La potencia aparente de arranque se calcula multiplicando el caballaje nominal expresado en kilowatts por el factor de la letra de código utilizando el valor máximo. Si tenemos nosotros la letra J que va desde los 7.1 a 8, utilizaríamos el valor 8. Y luego, ya que se calcula la potencia aparente de arranque del motor, se puede calcular la corriente de arranque, que se calcula dividiendo la potencia de arranque aparente sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de alimentación. Entonces, calculamos la potencia aparente de arranque. El caballaje nominal es de 5 caballos de fuerza, sin embargo, como lo mencioné, hay que convertirlos o hay que expresarlos en kilowatts. Entonces se multiplican los 5 caballos de fuerza por 0.746 y luego multiplicamos por el factor de letra de código y obtenemos un resultado de 29.84 kilowatts, que es lo mismo que 29.840 watts. Una vez teniendo entonces la potencia aparente de arranque, calculamos la corriente de arranque.
La corriente de arranque se calcula dividiendo la potencia aparente de arranque sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de alimentación. Nosotros vamos a alimentar este voltaje con 220 volts de corriente alterna. Entonces sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos una corriente de arranque de 78.309 amperes. Si quieren ver una prueba física de si este motor en realidad tiene una corriente de arranque de 78.309 amperes, les invito a ver el próximo video donde comprobaremos que la corriente de arranque calculada es similar a la corriente de arranque real al probar el motor a tensión plena y conectado a 220 volts. Les invito entonces a ver el próximo video. Gracias.